Hola, buenos días y bienvenidos a todos a la videoclase de hoy. Videoclase donde vamos a ver cómo redactar los objetivos que, entre otras cosas, vais a utilizar en el apartado de vuestra programación didáctica. Vamos a empezar con una definición de qué entendemos por objetivos. Esta definición la hemos extraído del Real Decreto 126/2014, que, como sabéis, es el nuevo currículum de la LOMCE. En esta normativa nos establece que los objetivos son los logros que queremos que nuestros alumnos alcancen al finalizar el proceso educativo. Y los alcanzarán a través de la experiencia de enseñanza y aprendizaje en las que vamos a intervenir nosotras como docentes. ¿Cómo deben ser un buen objetivo didáctico? ¿Cómo los tenemos que redactar? Pues bien, los objetivos tenemos que tener en cuenta que siempre deben estar dirigidos al alumno, es decir, una meta que tiene que alcanzar el alumno. Ese objetivo tiene que ser relevante para su formación. Además, como siempre os indicamos, deben ser coherentes con los contenidos que vamos a trabajar y las actividades que vamos a poner en práctica. Estos objetivos también nos deben permitir comprobar qué conocimientos tiene el alumno, qué habilidades y qué actitudes. ¿Vale? No nos tenemos que solo remitir a objetivos de conocimiento, sino que también tenemos que introducir objetivos que trabajen habilidades y actitudes. Además, debe expresar un único objetivo. Debe ser claro, preciso y directo. Y también por el tipo de alumnado al que lo vais a dirigir, que sobre todo alumnado de infantil y primaria, pues tienen que ser objetivos que sean motivadores. Seguimos. ¿Cómo formularemos los objetivos didácticos? Pues bien, la estructura que debería seguir o las partes que debería tener nuestro objetivo a la hora de redactarlos son los que veis en pantalla. Primero empezaríamos con un verbo que detalla la acción, ¿vale? Y este verbo estará siempre en infinitivo. Tras el verbo que detalla la acción, añadiremos el contenido, el qué, ¿vale? Y después, de manera opcional, también podemos añadirle al objetivo el procedimiento, el motivo y el tiempo. Vamos a ver detalladamente cada una de estas partes. Empezamos con el verbo de acción, ¿vale? Este verbo de acción indica lo que el alumno debe demostrar tras finalizar el aprendizaje. Después iría el contenido de referencia, que es el contenido al que alude el verbo de la acción. Y después tenemos la parte que os indicamos que es opcional, donde está el cómo, para qué y cuándo. ¿Vale? El cómo o el procedimiento sería que determinamos cómo alcanzar el objetivo, el modo de hacerlo. Después tendríamos el para qué, el motivo, que sería para qué debemos alcanzar el objetivo. Y después tendríamos el cuándo, que sería el tiempo, que es cuándo debemos alcanzarlo. ¿Vale? Tampoco tenemos que poner las tres partes, es decir, dentro de este apartado que es opcional, podemos elegir uno, dos o los tres, incluirlos. Después pongo a modo de ejemplo distintos infinitivos, ¿vale? O verbo de acción que hemos dicho que podríais utilizar cuando los objetivos que queréis plantear, por ejemplo, están relacionados con hechos y conceptos. ¿Veis en la tabla que tendríamos pues, el aplicar, el conocer, el memorizar, ¿vale? Pues, para que, como siempre os decimos, no se repitan los mismos infinitivos y tengáis variedad, pues aquí tenéis una tabla donde tenéis ejemplos de infinitivos para eso, relacionar con hechos y conceptos. Después, relativos a procedimientos, pues también tenéis otros ejemplos como reproducir, cómo girar, ¿vale? Pues aplicar, elegir, ¿vale? Son otros ejemplos y variedad de infinitivos para relatar objetivos relacionados con procedimientos. Y después tendríamos otros infinitivos que podríais utilizar a la hora de definir objetivos en el que se recalquen valores, actitudes y normas, como actuar, criticar, participar, ¿vale? Valorar, para que también los tengáis en cuenta. Después, a modo de cierre, os he querido concretar algunos ejemplos de redacción de objetivos didácticos. Estos estarían más enfocados a los que tenéis que incluir en vuestra programación didáctica, que como siempre os decimos tienen que ser objetivos didácticos más generales,
¿vale? Y después concretaríamos cómo se podían detallar esto a nivel de unidades didácticas. Pero vamos a empezar pues eso, viendo un poco de los ejemplos de cómo los podríais redactar. Tenemos, por ejemplo, un objetivo didáctico sería conocer las partes del cuerpo para su localización en sí mismos. Otro objetivo podría ser ordenar cronológicamente un conjunto de hechos históricos. Realizar desplazamientos, pases y lanzamientos con diferentes móviles y segmentos corporales. Otro, colaborar de forma espontánea en aspectos organizativos de la clase. Aceptar positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la salud. Utilizar técnicas plásticas para el desarrollo de actividades. Y otro objetivo podría ser memorizar las tablas de multiplicar. Como veis, son objetivos que están redactados de forma general y que después podríamos concretar y especificar en las distintas unidades didácticas de forma más detallada. Por ejemplo, el que hemos planteado como conocer las partes del cuerpo para su localización en sí mismos, en una unidad didáctica podríamos trabajar el localizar las partes de la cara. En otra unidad didáctica, identificar las partes del cuerpo. Así se va especificando y concretando, trabajando distintas cosas en distintas unidades didácticas. El objetivo, por ejemplo, que hemos puesto de memorizar las tablas de multiplicar, pues en una unidad didáctica podríamos memorizar la tabla del 1, en otro lado podríamos memorizar la tabla del 2, se van especificando y concretando por unidades. Pues bien, esto era lo que os queríamos contar en la videoclase de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y en cualquier caso, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que podéis remitirlas a través de la mensajería del campus virtual a las profesoras y os responderemos. Un saludo y muchas gracias y hasta la próxima.